Julieta, contanos. Impresionantes, Hugo, las imágenes que nos están llegando desde Perú. Fuerte oleaje de hasta 3 metros que se puede multiplicar por 3. Cerraron 30 de los 121 puertos de Perú en el norte y centro del país y la alerta rige hasta el 1 de enero. Tremendas imágenes, muy impresionante estos desastres naturales que están ocurriendo. Muchas gracias. Bueno, hola Laura, qué hola, impactante, Hugo. ¿no? Lo que vemos en el mundo. Impresionante, Sí. la verdad que sí, impresionante. Muchas noticias, bueno, mucha intensidad política. Tenemos un programa con mucha información, veo todo el equipazo. con ahí. mucha investigación. Tema Venezuela al rojo vivo con el gendarme, con Nahuel Gallo, que finalmente, bueno, el régimen, la dictadura chavista lo confirma como un detenido. Sí, una locura. Una locura, Laborde, ¿no? como agente del régimen, según dijo Bullrich, Sí, habló de sí. montaje junto a Huerten allí recibiendo a las familiares, ¿no? De Nahuel Gallo. Sí, vamos a tener a la esposa de Nahuel Gallo, que está en Venezuela. Bueno, recordemos que el gendarme había entrado había pedido entrar de un modo legal a Venezuela, Claro. y es capturado en la frontera con Colombia. Algunas versiones dicen que está en el helicoide detenido, que Sí. es una suerte de ESMA, ¿no? Sí, es un campo de concentración. Un campo de concentración ahí. Bueno, digamos, dentro de la tragedia, por lo menos la tranquilidad es que está, por lo menos hay una comunicación del fiscal general de la dictadura chavista diciendo que está detenido, procesado y vinculado a supuestas actividades terroristas. Una barbaridad. Lo cual es una locura. Creo que estamos tomando dimensión del caso a cada momento que pasan los días. Y bueno, y la pregunta es si esto no forma parte de un plan para que el chavismo se perpetúe en el poder. Hay 11 personas en la misma situación que Nahuel Gallo. Sí, y además, lo decía Rukauf. Mira, ahí tenemos nuestra ahí está. carátula de hoy. Una La estrategia detención del de régimen, gendarme. claro, claro. Una estrategia del régimen. ¿Por qué hablamos de una estrategia del régimen? Bueno, porque el 10 de enero, es una fecha clave, que es donde Maduro, que perdió las elecciones, debería entregar el poder. Recordemos que quien ganó las elecciones es Edmundo González Urrutia. Ganó ampliamente, ganó por 4 millones de votos, está exiliado o está refugiado porque su vida corre peligro en España. Y bueno, la pregunta que todo el mundo se hace es si Maduro va a entregar el poder o no lo va a entregar, o va a utilizar como fichas de cambio estos rehenes que el régimen va tomando para finalmente atrincherarse y blindarse, ¿no? Claro, claro. Esta es la lectura política que nosotros hacemos detrás de la detención de Nahuel Gallo, a todas luces, por supuesto, ilegal, y hoy hubo una conferencia de prensa de Patricia Bullrich, del canciller Gerardo Bartheim, con los familiares de Nahuel. No, y además pareciera ser una estrategia típico del terrorismo, como pasa en Medio Oriente, que mantiene secuestrados 101 rehenes, los deja más, entre los que hay 9 argentinos. Digo porque después utilizan esos rehenes, ya lo hizo el régimen de Maduro, sí, claro, claro, para negociar situaciones. Está cada vez más acorralado Maduro y Diosdado Cabello, con algún problema también con las Fuerzas Armadas. Está acorralado porque el gobierno de Trump también le va a marcar la cancha probablemente a nivel político. Sin duda. El mundo no les da apoyo. Desde que la Argentina decidió pedir la captura internacional de Maduro, Brasil también tomó otra posición, que está resguardando la embajada argentina en ese lugar. Sí, Brasil fue tomando cada vez más distancia de Maduro, ¿no? A medida que el régimen, bueno, la especulación, tenemos acá a un especialista que ya lo vamos a incorporar, es que si Maduro se perpetúa en el poder, iría hacia una cubanización. Claro. Es decir, eliminaría las elecciones burguesas, por llamarlo de algún modo. Es decir, eliminaría la democracia liberal. Claro. Si no la eliminó ya. Si no la eliminó ya, ¿no? Estamos hablando de un narcoestado, además de un estado cuyo entramado está el narcotráfico, de una situación de los soles. muy, muy compleja. Habló Patricia Bullrich y dijo esto. Un poco más tranquilos por esto que acaba de contar el canciller, de haber recibido una comunicación de parte de quien hoy se encarga de los asuntos argentinos, que es que el reconocimiento, el pasar de una persona desaparecida a un preso que está bajo juzgamiento. Vamos ahora a describir cómo está siendo juzgado Nahuel, y ahí queremos ser muy firmes respecto
a lo que el señor Tarek William Saab, fiscal general de la República de Venezuela, dice en esta comunicación y miente abiertamente. Tarek William Saab es un agente del régimen. Muchos dicen que actúa como fiscal en el rótulo. En la práctica obedece las órdenes de la dictadura de Maduro y Diosdado Cabello. Bueno, no existe poder judicial independiente, Hugo, Exacto, eso está claro. Juan Negri, ¿cómo estás? Analista internacional, muy buenas noches, muy bienvenido. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. No, un placer. Nos gustaría que nos des contexto a esto que está sucediendo, que es muy grave. Sobre todo si Nahuel Gallo está en este lugar donde dicen que está, ¿no? Que es una suerte de ESMA. Sí, bueno, esos son todavía trascendidos, me parece, Sí. no lo sabemos. Es decir, en algún momento se habló de... Hablamos del helicoide, Sí, ¿no? el Ese lugar famosa... tenebroso de la dictadura chavista. Sí, una de las mazmorras más conocidas de la dictadura chavista. También se habló en algún momento que estaba en la frontera, cerca de donde había sido capturado o detenido ilegalmente. Me parece que también agregaría una cosa más, ¿no? Es decir, de todo lo que ustedes venían conversando, que es la muy mala relación diplomática que tiene Argentina en este momento con Claro. Venezuela, que le impide también a la Argentina, de alguna manera, avanzar con una negociación de alto nivel, ¿no? Es decir, el vínculo es malo, y también agregaría el rol de los países que podrían funcionar como intermediarios, que son Brasil o Colombia. Es decir, recordemos que Brasil en este momento es el encargado de los intereses argentinos en Venezuela, luego de la expulsión de los diplomáticos argentinos de la embajada, pero también el vínculo con Brasil es malo. Entonces ahí también hay una dificultad adicional. ¿Por qué el vínculo con Brasil se volvió malo? Porque era cercano. Esto tiene que ver con que las violaciones a los derechos humanos de Maduro se incrementaron. ¿Con qué tiene que ver? ¿O con la mala reputación que le genera a Lula internamente este vínculo que tiene con Maduro? El vínculo se deteriora porque me parece que, dentro de un contexto regional e incluso Estados Unidos muy crítico de Maduro, Brasil quería funcionar como un intermediario, claro, como una especie de, bueno, yo voy a negociar, soy el gran negociador. Pero Maduro tampoco, es decir, frente a lo que fue la vergüenza de las elecciones venezolanas, claro, donde, para decirlo de manera muy barrial, no le dio nada a Maduro, no le dio una pared, porque no mostró las actas, etcétera. A Lula se le hace más difícil también sostener la legitimidad democrática de Maduro, ¿no? Pero siempre con esta posición típica de Lula, ya lo mostró en su primer gobierno, de, bueno, ninguna estrategia dura contra Venezuela, nada de empezar a pensar en invasiones ni estar del lado de Estados Unidos. Pero se le hace difícil a Lula sostener el vínculo con Maduro. Pero aún así es un líder que tiene ascendente sobre el régimen y con el cual Argentina, podría negociar, y yo veo que es la única opción que queda, es decir, que Argentina trate de tener a Brasil y en menor medida a Colombia como... Sí, es un caso complicado porque también Milei se lleva mal con Lula, ¿no? Exactamente, entonces es complejo, y de hecho esto que vos remarcás es muy importante porque en la causa judicial que se abre en Venezuela se incorpora al canciller Bartime y a Patricia Bullrich en un supuesto plan criminal, plan terrorista. Claro. Definitivamente. Les quiero mostrar, hoy estuvo Patricia Bullrich y Bartime con la mamá de Nahuel Gallo, que es Griselda Heredia. Se la vio muy cercana a Patricia Bullrich, sí, en este caso. Y conmocionada. Bueno, todos estamos conmocionados. Y la mamá habló de esta manera. Es duro como mamá que lo acusen de algo que uno como mamá sabe que no es así. Y al Señor pedirle que haga lo posible, que se vea bien, que los papeles, como dijeron ellos, que está todo legal. O sea, no hizo nada ilegal, Nahuel. Y bueno, pedirle por favor que no es así, que lo larguen, que lo dejen venir a Argentina, de última. Pero bueno, es una situación horrorosa y no es fácil. No puedo hablar. Nunca pensé vivir esta situación y justo menos con él. El dolor de una madre frente a una actitud dictatorial que retiene a su hijo, que había sido autorizado para viajar en su momento y que ahora, por este encono con el gobierno de Milei, para mí no hay otra explicación, lo retiene como si fuera un rehén, efectivamente, para un régimen que está al límite, pero bueno. Sí, es una situación kafkiana, ¿no? Un gendarme que tenía vacaciones, que su esposa vive en Venezuela, que llevaba regalos para su hijito de 2 años, que había sido autorizado por Venezuela, que entra de una manera legal a Venezuela, acusado de
formar parte de un plan terrorista. Es como una película de terror, ¿no? El discurso cubano, ¿viste? La sospecha de que son activistas y entonces lo detienen. Sí. Bueno, están copiando un modelo que evidentemente va en contra de la democracia y que veremos qué pasa el 10 de enero. Yo creo que es un día clave. Sí, yo creo que está realmente muy vinculado al blindaje que quiere tener Maduro para perpetuarse en el poder. Y bueno, y Nahuel Gallo fue la pieza o una de las piezas que necesita para preservarse, para protegerse. Bueno, está Elisa Trota, ¿no? Sí, está con nosotros Elisa Trota. Elisa Trota es la ex embajadora de Venezuela en la Argentina y forma parte de un foro, es el Foro Argentino por la Defensa de la Democracia, que en la práctica defiende derechos humanos en Venezuela que son violados sistemáticamente. Elisa, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pensás que puede hacer el gobierno argentino más de lo que está haciendo? Hola Hugo, hola Laura. Mira, yo creo que como bien viene haciendo el gobierno argentino, tiene que buscar absolutamente todas las vías diplomáticas, políticas y de negociación. La diplomacia y la política no es un camino uniforme ni lineal, y menos cuando te enfrentas a un régimen totalitario como es el caso de Venezuela, que evidentemente está utilizando a Nahuel Gallo, a este ciudadano argentino, junto a otros ciudadanos extranjeros y por supuesto a los miles de presos políticos que hay hoy en día en Venezuela, con la intención de extorsionar y de generar algún tipo de prebenda política o económica por parte de otros gobiernos. Y en este sentido creo que se evidencia más que nunca que hoy la tiranía de Maduro representa un riesgo no solo para los venezolanos, sino para toda la región. Hoy se anunció por parte de las autoridades argentinas la denuncia que se va a hacer ante la Corte Penal Internacional directamente de Tarek William Saab, que como ustedes bien mencionaban, bueno, es uno de los funcionarios estrellas del régimen venezolano, usurpando el lugar de fiscal general de la República desde el año 2017, cuando el anterior fiscal renunció, Luis Ortega Díaz renunció a sus funciones justamente por no querer seguir participando de las violaciones a los derechos humanos. Pero además esta persona a la que hoy emite estos comunicados tan absurdos como se ven, ha sido sancionada por Estados Unidos, por Canadá, por la Unión Europea, por Suiza, y en todos los casos justamente por su accionar ir en detrimento de la democracia y por estar vinculado a las violaciones de los derechos humanos. O sea, el fiscal, Elisa, el fiscal que hace esta declaración, como decís, tan absurda, ha sido ya sancionado por Estados Unidos y por otros países, por Estados Unidos, por otras democracias. Canadá, por la Unión Europea, exactamente, por Suiza, ha sido señalado específicamente por la Misión Independiente de Derechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela como parte de el régimen y de una de las fichas fundamentales para el perpetrar crímenes de lesa humanidad. Elisa, quisiera meterme un poquito en la trama más humanitaria, ¿no? Recién escuchamos a la mamá de Nahuel Gallo, a Griselda Heredia. Uno se pone también como madre en la piel de esa madre, que es algo desesperante, ¿no? Que una dictadura tenga a tu hijo atrapado, no sabemos dónde. Por lo menos, bueno, hoy hubo un reconocimiento de que está detenido. ¿Pudiste tomar contacto con la familia de Nahuel aquí en la Argentina? He estado en contacto con la familia de Nahuel en ¿Y cómo están? Bueno, evidentemente es una situación desesperante, que de alguna manera creo que nos impacta a todos justamente por ser un ciudadano de otro país que va a Venezuela con fines meramente personales, de reencontrarse con su familia, y se encuentra con esta situación tan aberrante y condenable. Pero aquí creo que lamentablemente hay que destacar que la mamá de Nahuel no es la única madre que no sabe dónde está su hijo en Venezuela. Y hoy, la verdad, más que nunca... Perdón, ¿cómo no es la única madre? ¿Por qué? ¿A qué te referís? Hay 1.849 presos políticos en Venezuela, 30 de ellos menores de edad,
300 de ellas mujeres, muchos de ellos desaparecidos bajo desaparición forzada, como es el caso de Nahuel, cuyas madres, cuyas esposas y cuyas abuelas las están buscando en todos los centros de tortura que hay en Venezuela. Porque además, como bien referían, del helicoide, que es el paralelo a la ESMA, venezolana, no es el único centro de torturas en Venezuela. Las cárceles para presos políticos se han venido ampliando, especialmente después del 28 de julio. Esto por órdenes directas de Maduro ha transformado cárceles comunes en centros de tortura y de represión, y esto, por decirlo de alguna manera, son los centros oficiales. Pero nuevamente, la Misión Independiente de Hechos, en su último informe, referencian al menos 17 centros clandestinos de tortura solo en Caracas, con lo cual entendemos que a lo largo y ancho del país debe haber cientos de centros clandestinos de tortura. No, tremendo. Nahuel Gallo, todos los presos políticos de Venezuela, podría estar en cualquiera de estos lugares. Juan Negri, bueno, no sé si te meto en un lío con esta pregunta, pero no podía dejar de pensar mientras hablaba Elisa que el kirchnerismo, que se llenaba la boca, y con razón en ese punto, en confrontar o en denunciar los desaparecidos de la última dictadura de Videla, se alía con un régimen que es muy similar, ¿no?, políticamente. Sí, la política exterior del kirchnerismo en esta solidaridad con gobierno de izquierda hizo la vista gorda a lo que en ese momento empezaba, no era tan flagrante como ahora, un deterioro, una erosión muy, muy clara de la democracia liberal. Insisto, cuando llega el kirchnerismo no era todavía tan evidente como ahora. Y eso se ha transformado en una especie de punto negro, ¿no?, en lo que es el historial de las relaciones diplomáticas del kirchnerismo. Hoy, incluso dentro del peronismo, hay muy pocos que reivindican a Venezuela, ya es una situación muy flagrante, pero definitivamente durante mucho tiempo una doble vara, ¿no?, en ese tema. Elisa, ¿qué puede pasar con Nahuel Gallo? ¿Cuál es el derrotero de Nahuel Gallo? ¿Puede ser efectivamente una ficha de cambio con el régimen chavista para que Maduro se perpetúe en el poder? Yo creo que eso es lo que ellos están intentando. Su accionar tiene que ver justamente con esto. Nuevamente hablamos de 20 extranjeros secuestrados en Venezuela, pero... Vos hablas de 20 extranjeros secuestrados en Venezuela y de más o menos 1.800 presos políticos, 1.849 ¿no? es la cifra que dio el día de ayer el Foro Penal venezolano, esto luego de la liberación de alrededor de 200 personas, es decir que hasta esta semana oficialmente, digamos, las cifras que se conocen llegaban a los 2.000 presos políticos. Venezuela hoy es el lugar en donde hay más presos políticos en el mundo, por supuesto donde hay más presos políticos en la región. Y no quiero dejar de referirme a lo que le preguntaba justamente a Juan. Sí. El kirchnerismo, la izquierda han tenido cualquier cantidad de oportunidades para referirse al respecto y para condenarlo, y no lo han hecho. Sí, porque hoy, lo que vos estás contando es la dictadura de Videla, centros clandestinos, multiplicación de centros clandestinos, presos políticos, un Estado al margen de la ley. Es una dictadura. Las madres y las abuelas. Las madres, las abuelas, exacto. Hoy celebrábamos muchos, la mayoría, todos los argentinos celebrábamos la aparición del nieto 138. Pero ¿dónde están las abuelas de Plaza de Mayo cuando tienen que referirse a las violaciones de los derechos humanos en otros países, específicamente en Venezuela? ¿Dónde están los grupos de izquierda para referirse al secuestro y a la desaparición forzada de un connacional argentino? ¿Cómo queda el kirchnerismo parado ante el aberrante y deplorable papel que ha hecho el que fuera su embajador en Venezuela, Oscar Laborde, al tratar de gestionar supuestas medidas humanitarias que lo único que buscaban era normalizar y ser cómplice de una dictadura y lavarle la cara al régimen de Nicolás Maduro? Elisa, perdón, te pongo un pequeño puntito y quería compartir con vos algunas declaraciones del canciller Gerardo Bartheim, que estuvo en conferencia de prensa con Patricia Bullrich esta mañana. Quiero decirles que estamos trabajando mucho a través de Brasil y que Brasil está cooperando muchísimo en cada una de las gestiones. Es quien está a cargo de nuestra embajada y brindando toda la asistencia que el gobierno de Venezuela permita y que hasta el momento no ha permitido, que estamos trabajando a través de nuestra gente en brindarle servicios legales a Nahuel. Así que en una situación bastante difícil, complicada para toda la familia,
creo que Argentina está haciendo, empezando por el presidente y continuando por la ministra y por mí, todos los esfuerzos para poder terminar con esto, que esto es una gran mentira, esto es una gran falacia de una persona de familia, joven, que trabaja en la gendarmería y todo lo demás es un invento horrible. Bueno, Juan. Bueno, la posición del gobierno argentino, que insisto, digo, la factura estructural, la mala relación que tiene con Venezuela, una posición esperable, me parece, del gobierno argentino. Pero esto entonces le podría pasar a cualquier persona, ¿no? Que vaya a Venezuela y que quiera ingresar. ¿Podría ser tomada de rehén? Bueno, cuando estamos hablando de dictaduras, sabemos que hay arbitrariedades, que no hay derecho, que no hay de libertades individuales. Así que sí, en principio estas cosas pueden pasar. En este caso yo creo que, como marcábamos antes con Hugo, hay también un encono con el gobierno argentino, hay también una manera de presionar al gobierno argentino que es, comillas, un enemigo en la región, en vistas al 10 de enero, una manera también de darle una señal a la Argentina de conmigo no te metas, en un contexto donde el gendarme, también agregaría algo de la paranoia, ¿no? Un gendarme entrando a Venezuela, por más de que está autorizado, pero sí, es decir... Sí, además el comunicado del fiscal decía para participar de un complot con la ultraderecha, ¿no? Sí, es decir, una característica de las dictaduras es la paranoia, ¿no? Es decir, la desconfianza de que todos están conspirando contra uno. Pero insisto, yo también creo que hay algo también de presión al gobierno argentino insisto, ¿no? Digo, conmigo no te metas, baja la guardia, no me hinches más, pensando en el 10 de enero, que es cuando asume Maduro su nuevo mandato. A ver, ahí está el comunicado. Mariel, ¿me ayudás a leer el primer párrafo? Gendarme argentino se encuentra procesado por vinculación a acciones terroristas en Venezuela. Bueno, habiéndose cumplido con los plazos procesales correspondientes, según lo prevé el Código Orgánico Procesal Penal, el Ministerio Público informa que el señor Nahuel Agustín Gallo ha sido detenido al haber intentado ingresar irregularmente a la República Bolivariana de Venezuela, ocultando su verdadero plan criminal bajo el ropaje de una visita sentimental. Los términos, ¿no? Además. Sí, los términos, ¿no? Términos muy duros, es decir, casi subiendo la apuesta, ¿no? Es decir, acá tenemos a alguien que es un terrorista. Sí, sí. Lo cual los cargos... Sí, además, ¿cuáles son las pruebas de que es un terrorista? No, ninguna, pero además los cargos frente a terrorismo son mucho mayores, que entraste al país ilegalmente, que al principio era un poco la manera en que Venezuela estaba calificando esto, ¿no? Como que había sido una entrada irregular de un gendarme, ¿no? Ahora, Elisa, haciendo un paralelo con la dictadura, de lo que fue nuestra dictadura, porque la verdad que uno no puede dejar de pensar en eso, en algunos años previos a la dictadura, cuando esos desaparecidos se volvían detenidos legales, su situación era mejor. Todo esto muy entre comillas. ¿Esto puede ser así también en este caso? Porque hasta ayer Nahuel Gallo era un desaparecido. Hoy es un detenido, procesado, bueno, con este mote de vinculado a una actividad terrorista. ¿Cómo es su situación legal hoy? ¿Mejor, peor que la de ayer? María Laura, quiero hacer una aclaración porque me parece importante. Nahuel Gallo está desaparecido técnicamente. Más allá del reconocimiento que pueda haber por parte del régimen venezolano de tenerlo en su poder, no se sabe dónde está. No se sabe dónde está, no ha tenido acceso a sus abogados, su familia no lo ha podido ver. Eso en los derechos humanos significa que está bajo desaparición forzada y no ha mejorado en ese sentido su situación. Por otro lado, y en referencia a lo que estaban comentando anteriormente, es importante destacar aquí que la dictadura venezolana va en contra de Nahuel Gallo, no por ser un gendarme, sino por utilizar a cualquier extranjero como ficha de cambio. Según la información y la infografía publicada por el Foro Penal venezolano esta semana en relación a las nacionalidades extranjeras que están detenidos ilegalmente en Venezuela, voy a nombrarles brevemente a personas que tienen nacionalidad de países amigos. Hay 4 colombianos, hay un colombiano americano, hay
un mexicano y hay un mexicano americano. Sí. No estoy nombrando ni a los ucranianos, ni a los peruanos, ni a los uruguayos. Pero esto entonces se contrapone un poco con lo que dice Juan Negri, ¿no? Porque Juan, lo que estás diciendo es que de algún modo hay un encarnizamiento con Nahuel Gallo porque pertenece a un país que está enfrentado a Venezuela. Pero acá Elisa lo que dice es que hay secuestrados o detenidos de países amigos. Yo lo veo como también en un contexto de disputa con la Argentina. Sí, me parece que es un factor importante, pero bueno, esto no niega, me parece que puede haber detenidos de lo que Elisa llama países amigos. Puede ser, Sí. o sea, las condiciones en las que está, ¿puede estar recibiendo torturas Nahuel Gallo? Sin lugar a dudas, Nahuel Gallo no sabemos dónde está y seguramente donde esté sea un centro de tortura. Hoy en Venezuela cualquier cárcel, cualquier centro clandestino, cualquier comisaría son centros de tortura. Y referenciémonos nuevamente, Laura, a lo que era la dictadura argentina hace más de 40 años en este país. Y en lo que quiero hacer hincapié es justamente mencionando que hay también secuestrados de otros países. Es que si bien es posible que Nahuel Gallo lo hayan tenido, hayan reforzado por el hecho de ser argentino, el peligro que conlleva el régimen venezolano a nivel internacional no tiene que ver con gobiernos amigos, no tiene que ver con ideologías. Ellos están dispuestos a todo y en ese sentido yo creo que especialmente la región tiene que ponerse como meta el próximo año el lograr la libertad y la recuperación de la democracia en Venezuela, porque si no las consecuencias se ven hace muchos años. Se ven, obviamente. Este es uno de los ejemplos tal vez a los que podemos ponerle cara directamente. Elisa, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Muchas gracias. Y muchas gracias también por tu valentía. Gracias, y por visibilizar noches. este drama. Gracias a ustedes. Buenas noches. Bueno,